¿Realmente se puede ganar más músculo entrenando menos? Mike Mentzer decía que sí, pero muy pocos entendieron lo que realmente quería decir. En este video te mostraré la mejor forma de entrenar como Mike Mentzer, lo que su método tenía brillante, lo que la ciencia hoy corrige y cómo aplicarlo correctamente si entrenas de forma natural. Al final tendrás la versión modernizada del Heavy Duty, el enfoque más inteligente y efectivo para entrenar al estilo Mentzer, pero adaptado al presente. Antes de entender el Heavy Duty hay que entender por qué nació. No fue solo un método de entrenamiento, fue una rebelión, una guerra entre dos visiones opuestas del culturismo y un hombre que se atrevió a desafiar el sistema. El método Heavy Duty de Mike Mentzer no nació por casualidad, nació como una rebelión, en una era donde el culturismo estaba dominado por una sola idea: más es mejor. Arnold Schwarzenegger y el Imperio Weider dictaban las reglas, rutinas interminables de 3, 4 o incluso 5 horas al día. Doble sesión, decenas de ejercicios. El cuerpo convirtió en un campo de batalla contra la fatiga, pero Mentzer no lo veía así. Él creía que el crecimiento no venía del castigo, sino de la intensidad y la recuperación. Todo culminó en el Mister Olympia de Sydney en 1980. Arnold regresó por sorpresa. Mentzer, el apóstol del Heavy Duty, estaba listo para desafiarlo. No fue solo una competencia, fue un choque de filosofías opuestas. Por un lado, Weider y Arnold, más es mejor. Por el lado contrario, Mentzer y el Heavy Duty, menos es mejor. Cuando el título se le otorgó a Arnold, el público explotó en abucheos. La decisión dividió el culturismo y marcó una herida que nunca sanó del todo. Mentzer se retiró poco después, decepcionado, pero su mensaje sobrevivió. Una idea que incluso hoy sigue desafiando todo lo que creemos sobre el entrenamiento. Pero la historia no terminó ahí. Lo que comenzó como una rebelión se transformó en un método. Mentzer dedicó el resto de su vida a perfeccionar su visión, refinando, ajustando y llevando al límite la idea de entrenar con máxima intensidad y mínima cantidad. Así nació la evolución del Heavy Duty. El Heavy Duty no fue solo un sistema de entrenamiento, fue una filosofía en constante evolución, una idea que Mike Mentzer moldeó con los años, buscando una sola cosa: la forma más eficiente de construir músculo. Sus raíces nacen del método HIIT de Arthur Jones, un sistema que rompía con las rutinas tradicionales: pocas series, máxima intensidad y mucho descanso. Pero Mentzer no se conformó con eso, lo llevó más allá, y esa evolución se puede dividir en 3 etapas. El Heavy Duty de 1979. Mentzer en su mejor forma competitiva. Frecuencia: 3 a 4 días por semana. Estructura: rutinas divididas: pecho, espalda, descanso, piernas, hombro. Enfoque: 1 o 2 series al fallo por ejercicio. Fue su etapa más estética, donde buscaba el máximo volumen y simetría en el menor tiempo posible. Un entrenamiento intenso, breve, pero devastador. El Heavy Duty 2 de 1983. Años después, Mentzer perfecciona su método. Empieza a aplicar técnicas avanzadas de intensificación, negativas, respaws e isometrías, y al mismo tiempo reduce la frecuencia, solo 2 o 3 entrenamientos por semana, con más descanso y una estructura dividida en bloques A-B. Era el inicio de su transición hacia el verdadero minimalismo del esfuerzo. El Heavy Duty consolidado de 1990. Aquí Mentzer lleva su filosofía al extremo. El enfoque ya no era entrenar más, sino en recuperar más. Frecuencia: una sesión cada 4 a 10 días. Ejecución: una sola serie al fallo. Selección de ejercicios mínima. El Heavy Duty se convierte en una manifestación pura de su creencia. El crecimiento no ocurre entrenando, ocurre recuperando. Una visión que lo separó del resto del mundo del culturismo y lo transformó en una leyenda. Pero detrás de cada serie, de cada repetición al fallo, había algo más que un método. Mentzer no solo entrenaba diferente, pensaba diferente. Su verdadera revolución no fue física, fue filosófica. Y estos fueron los principios que sostuvieron toda su visión del entrenamiento. La filosofía de Mentzer no se trataba solo de levantar pesas. Era una declaración de principios. Independientemente de la etapa o el método, todo se sostenía sobre 6 ideas esenciales, complementadas por los fundamentos que daban forma al Heavy Duty. Primero, intensidad sobre frecuencia. La intensidad lo es todo. No se trata de cuántas veces entrenas, sino de qué tan lejos llegas en una sola serie. Mentzer creía que la primera serie, ejecutada con total concentración y llevada al fallo absoluto, era donde se producían las verdaderas ganancias. Todo lo demás era redundante. Segundo, tiempo sobre volumen. Entrenar más no significa entrenar mejor. Mentzer defendía la eficiencia sobre la cantidad. Un entrenamiento corto, pero ejecutado al límite, era infinitamente más productivo que horas de volumen inefectivo. Como él mismo decía, cada serie adicional, cada un hoyo del cual te será más difícil recuperar. Tercero, la recuperación es crecimiento. El músculo no crece en el gimnasio. Crece cuando descansas, cuando duermes, cuando tu cuerpo tiene tiempo para reconstruirse. Mentzer lo entendía mejor que nadie. Recuperación es igual a crecimiento. Crecimiento es igual a progreso. Entrenar antes de estar recuperado es sabotear tu propio avance.
Cuarto, estímulo mínimo necesario. Hay una cantidad mínima de esfuerzo que el cuerpo necesita para crecer. Superar ese punto no acelera el progreso, lo destruye. Menzer predicaba la mesura, el arte de detenerse justo donde el estímulo cumple su propósito. Quinto, el progreso como guía. Progresar no es hacer más, es hacer mejor. Más peso, más repeticiones, más control. Si tu rutina no te permite ver mejoras medibles mes a mes, no estás progresando, estás repitiendo. Sexto, sobrecarga progresiva. Todo el método converge en un principio universal, la sobrecarga progresiva. El cuerpo cambia solo cuando se ve obligado a hacerlo. Cada semana, cada repetición, cada serie debía ser una batalla por ser un poco más fuerte que antes. Para Menzer, el entrenamiento no era una acumulación de trabajo, era una búsqueda de precisión, una filosofía donde menos siempre significaba más. Pero, ¿qué pasa cuando ponemos las ideas de Menzer bajo la lupa de la ciencia moderna? Décadas después, la evidencia nos permite separar el genio del mito y descubrir qué parte de su filosofía era visionaria y cuál simplemente no resistió el paso del tiempo. Transcurrido el tiempo, la ciencia del deporte permite analizar la filosofía de Mike Menzer con una mirada más completa. Hoy sabemos qué parte de su método fue una visión adelantada y qué parte terminó convirtiéndose en un exceso que limitó los resultados. Aciertos y postulados válidos. La fatiga como enemigo de la hipertrofia. Menzer entendió algo que muchos aún pasan por alto. La fatiga no siempre es progreso. Cuando se acumula demasiado cansancio, el cuerpo pierde la capacidad de reclutar las fibras musculares más poderosas, las de alto umbral, y con eso se reduce la tensión mecánica real. Su idea de los rendimientos decrecientes, de que cada serie adicional aporta menos beneficio, fue brillante, y la ciencia actual lo confirma. La importancia crítica de la recuperación. Menzer repetía que el músculo no crece entrenando, sino descansando, y tenía razón. Hoy sabemos que el crecimiento muscular depende del equilibrio entre estímulo y recuperación. Su insistencia en dormir bien, reducir el estrés y dejar tiempo entre entrenamientos fue adelantada para su época. Hoy es un principio fundamental de la fisiología del ejercicio. Nutrición precisa y racional. En un tiempo donde muchos abusaban de las proteínas, Menzer fue más estratégico. Recomendaba un 25% de proteínas y hasta un 50 a 60% de carbohidratos, entendiendo que los carbohidratos no eran el enemigo, sino el principal combustible para rendir y recuperarse. Sus proporciones se alinean con lo que hoy aplican muchos culturistas naturales décadas después. Eficiencia y adherencia. Entrenar intensamente, pero no eternamente. Esa era su idea. Sus sesiones de 30 a 45 minutos eran un desafío mental y físico, pero también sostenible. Y eso lo hace tan atractivo incluso hoy. No vivir en el gimnasio permite mantener la motivación, la frescura mental y la constancia a largo plazo. Limitaciones y desaciertos científicos. Pero no todo en el método Heavy Duty resistió el paso del tiempo. La ciencia también reveló sus límites y en algunos casos sus errores. Frecuencia extremadamente baja. El Heavy Duty consolidado, entrenar cada 7 a 14 días, puede parecer lógico en papel, pero para atletas naturales es demasiado tiempo sin estímulo. La síntesis de proteínas musculares alcanza su punto máximo unas 24 horas después de entrenar y vuelve a la normalidad entre 48 y 72 horas. Esperar más de una semana significa pasar días enteros en un estado de no crecimiento o incluso de atrofia muscular. Ese enfoque podría funcionar solo en atletas con esteroides, ya que estas sustancias mantienen la síntesis proteica elevada por más tiempo. Entrenamiento constante al fallo. Ir al fallo es potente, pero también peligroso si se abusa. Hacerlo en cada serie, cada entrenamiento es una receta segura para el agotamiento del sistema nervioso, el dolor articular y la pérdida de motivación. Sí, puede acelerar los resultados, pero también el estancamiento. El fallo debe ser una herramienta, no una prisión. Desestimación del volumen total. Menzer tenía razón al decir que más no siempre es mejor, pero menos tampoco lo es. El volumen total, series, por repeticiones, por peso, sigue siendo una de las variables más ligadas al crecimiento muscular. Una sola serie por ejercicio puede servir por un tiempo, pero para la mayoría de personas es un estímulo insuficiente. La evidencia moderna sugiere que el rango ideal está entre 3 y 5 series por ejercicio, o hasta 20 series semanales por grupo muscular, antes de que la fatiga supere los beneficios. Uso ineficiente de superseries. Menzer buscaba eficiencia al combinar ejercicios del mismo grupo muscular, por ejemplo, extensiones de cuádriceps seguidas de prensa de piernas, pero en la práctica eso termina siendo contraproducente. La fatiga del primer ejercicio limita el rendimiento en el segundo, reduciendo el reclutamiento de fibras y la tensión efectiva. Más intensidad no siempre significa más resultados. No apto para principiantes. El Heavy Duty exige conocer muy bien tu cuerpo, tus límites y tu técnica. Los principiantes simplemente aún no tienen esa conexión mente-músculo necesaria para llegar al fallo real. Antes de dominar el Heavy Duty, deben dominar los movimientos básicos, el control y la técnica. Intentarlo aplicar sin experiencia es como aprender a conducir en un auto de Fórmula 1. En resumen,
Menzer fue un visionario adelantado a su tiempo, con ideas que hoy siguen inspirando la forma en que entrenamos, pero su genialidad también lo llevó a los extremos, y en el entrenamiento, como en la vida, los extremos casi nunca son sostenibles. Después de analizar qué funciona y qué no en el Heavy Duty original, solo queda una pregunta: ¿cómo se vería el método si lo adaptáramos a un atleta natural de hoy? Aquí es donde la teoría se convierte en práctica. Esta es la versión moderna del Heavy Duty. La rutina original de Menzer fue un producto de su filosofía: poca frecuencia, intensidad máxima y un enfoque absoluto en la eficiencia. Era revolucionaria para su época, pero no perfecta. Y para aplicarla hoy, como atletas naturales, necesitamos modernizarla, sin traicionar su esencia. Por eso, al analizarla con la ciencia actual, estos son los ajustes que vuelven al Heavy Duty más efectivo, más seguro y más funcional para el cuerpo de un atleta natural. Primero, ajustar la frecuencia. En lugar de entrenar un grupo muscular cada 7, 10 o incluso 14 días, como proponía Menzer en sus fases más extremas, hoy sabemos que la síntesis de proteínas vuelve a niveles normales entre 48 y 72 horas. Eso significa que los días extras no estás creciendo, estás manteniéndote igual. Por eso, la modernización exige una cosa: encajar las sesiones dentro de una semana para lograr frecuencia 2. Así garantizamos 2 estímulos de calidad por grupo muscular, sin anular la recuperación y sin perder días valiosos en los que podrías estar progresando. Segundo, corregir la selección de ejercicios. La rutina original tenía buenos fundamentos, pero dejaba vacíos importantes. Añadir trabajo directo de isquios. Los isquios no se activan lo suficiente en prensas o sentadillas. Por eso, ejercicios como el curl de isquios sentados o curl femoral en máquina son indispensables para un desarrollo equilibrado. Incluir aductores y hombros. El movimiento aductor no solo mejora la fuerza de las piernas, sino también la estabilidad. Y el press de hombro, preferiblemente en máquina, completa el trabajo del torso que Menzer dejó corto. Añadir un ejercicio de remo. Un jalón por sí solo no construye una espalda fuerte. Un remo es necesario para trabajar la retracción escapular, el grosor y la fuerza real del torso. Con estos ajustes, la rutina deja de tener puntos ciegos y se vuelve completa, funcional y equilibrada. Tercero, eliminar superseries ineficientes. Las superseries que proponía Menzer para un mismo grupo muscular, por ejemplo, extensión de cuádriceps y luego una prensa, generaban una fatiga tan alta que arruinaban el rendimiento en el segundo ejercicio. Por eso, en la modernización se eliminan las superseries para un mismo grupo muscular. Se pueden mantener únicamente para músculos no relacionados, como antagonistas, bíceps, tríceps o tren inferior con tren superior, para ahorrar tiempo sin perder calidad. Esto no reduce la intensidad, la protege. Cuarto, optimizar los rangos de repeticiones. En algunos ejercicios, Menzer recomendaba rangos muy altos, de 15 a 20 repeticiones, en ejercicios demandantes, especialmente en movimientos para piernas. Pero estos rangos generan una fatiga sistémica enorme, que no compensa el estímulo ganado. Por eso, el rango moderno recomendado es de 6 a 10 repeticiones por serie, lo cual mantiene elevada la tensión mecánica sin castigar innecesariamente el sistema. En resumen, con estos ajustes, la rutina de Menzer mantiene su alma, intensidad, eficiencia y simplicidad extrema, pero ahora se convierte en algo aplicable, seguro y verdaderamente efectivo para cualquier atleta natural que quiera beneficiarse del Heavy Duty, sin caer en sus limitaciones originales. Y finalmente, lo que tanto esperabas. Te dejo en pantalla un ejemplo de cómo quedaría una rutina modernizada de Menzer para que tomes captura y la uses en tu próximo entrenamiento. Menzer fue un visionario. Entendió antes que nadie la importancia de la intensidad, la recuperación y la eficiencia. Pero llevado al extremo, su método no funciona para atletas naturales. La clave no es copiar Heavy Duty, es adaptar su esencia, entrenar fuerte, progresar cada semana y respetar la recuperación dentro de una frecuencia más equilibrada. Así aprovechamos lo mejor de su legado: máxima intensidad, mínimo tiempo y resultados reales. Y si quieres seguir mejorando, te dejo 2 videos que van a acelerar tu progreso. El primero, las 5 cosas que jamás haría si quieres ganar masa muscular. Ahí te muestro los errores que te están frenando y cómo evitarlos desde hoy. Segundo, la mejor forma de tomar creatina para ganar masa muscular rápido. Una guía práctica, clara y lista para aplicar para que aproveches el 100% de la creatina. Haz clic en cualquiera de los dos y sigue construyendo el físico que quieres. Nos vemos en el siguiente video.